El siglo XVIII fue un periodo artísticamente muy complejo, en el que convergieron en el espacio y en el tiempo diferentes tendencias, algunas de ellas enfrentadas. Nos hallamos ante una época de indefinición estilística, en la que el modo de abordar los proyectos arquitectónicos varía en función de la propia obra y de los distintos lenguajes imperantes. La heterogeneidad puede considerarse como una de sus principales características, sobre todo en el ámbito arquitectónico, donde las pautas académicas quisieron llevar al clasicismo a su máxima expresión. Estas diferencias aumentaron entre la corte y la periferia, perviviendo en esta última modos que desde la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se quisieron suprimir, en muchas ocasiones sin éxito. Será precisamente la Academia quien juegue un papel decisivo en uno de los aspectos fundamentales del arte en nuestro país, con la firme intención, a lo largo de la segunda mitad de siglo, de unificar los criterios arquitectónicos. Podemos afirmar que su misión era acabar con la tendencia de aquellos a los que se consideraba unos auténticos heresiarcas barrocos en pos de una arquitectura de corte más clasicista y libre de los excesos ornamentales que tanto habían proliferado hasta ese momento en la práctica totalidad de la nación. La reacción contra las formas castizas y el rococó fue general en toda Europa y se tradujo en la intención de establecer una serie de normas de buen gusto que tuvieran validez universal, reflejo del pensamiento ilustrado. En España, para lograr el control de la arquitectura, el conde de Floridablanca firmó los decretos del 23 y 25 de noviembre de 1777, por los cuales se prohibía iniciar obra alguna sin que el proyecto hubiese sido supervisado antes directamente por la Academia. Asimismo, se establecía que no se podrían realizar altares y retablos de madera, teniendo que sustituir este material por el mármol, jaspe o bronce, y en caso de que por razones económicas no fuera viable, se utilizaría la piedra o el estuco coloreado. A partir de este momento se puede asegurar que la Academia se convierte en árbitro de la arquitectura. Estos decretos procedían de una súplica que se había elevado al monarca el 14 de agosto de ese mismo año, con toda probabilidad redactada por Antonio Pont, puesto que no es difícil reconocer en ella las fórmulas que utiliza en el viaje de España. Tampoco podemos olvidar que ocupó el cargo de secretario de la Academia entre 1776 y 1790, nombramiento, por otro lado, no exento de polémica, puesto que la designación provino directamente del rey Carlos III, lo que provocó quejas en el resto de consiliarios. El abate Antonio Pons se situó en el primer plano de la perspectiva ilustrada española, especialmente con la que fue la obra de su vida, El viaje de España. Su trabajo se condensa en el último cuarto del siglo XVIII, cuando decide, tras 10 años en Italia completando su formación artística, comenzar un extenso e intenso recorrido por buena parte del territorio español, con el fin de dar cuenta de diferentes aspectos que afectaban a la realidad peninsular, como son la economía, la cultura, la sociedad y, sobre todo, el arte. El resultado de dicha singladura serán los 18 tomos de su magna obra, publicados entre 1772 y 1794, el último de ellos 2 años después de su fallecimiento, contando con varias reediciones en vida del autor. El viaje fue el espejo de la estética academicista y al mismo tiempo reflejo de las ideas ilustradas. Se inscribe dentro de una corriente literaria muy específica que afecta a todo el continente europeo, especialmente a Francia, Inglaterra e Italia. Una obra de este calado no procede de la nada y para ser escritor antes es necesario haber leer mucho, y Pons lo hizo. Era un lector infatigable, versado en los textos clásicos y en sus contemporáneos, llegando a citar más de 200 títulos diferentes. Su saber, casi enciclopédico, acorde con el tiempo que le tocó vivir, le proporcionó las herramientas necesarias para poder justificar sus opiniones, ya que nunca se limitó a describir lo que veía. Su estilo, completamente buscado, cumplía a la perfección la función de llegar a todo tipo de lectores y se insertaba dentro del carácter cientificista y objetivo que caracterizó a buena parte de la literatura dieciochesca. Además de las fuentes escritas, Pons recurrió a diferentes colaboradores, denominados corresponsales, que le iban dando noticia de multitud de lugares para posteriormente insertarlas en su texto.
Se trataba en la mayoría de los casos de hombres ilustrados que residían en aquellos territorios que el abate no llegaba a recorrer. Las notas aportadas por dichos hombres acababan insertas en las cartas del viaje. A pesar de que rara vez los cita, a través de lo extraído del propio viaje y de otras fuentes, se ha identificado a un buen número de eruditos, en lo que a las bellas artes se refiere, lo que indica, una vez más, la estrecha relación de Pons con la élite intelectual del país. Uno de sus corresponsales más ilustres fue Jovellanos. En el caso de los colaboradores mirobrigenses, sus nombres aparecen en la última carta del tomo 12. Se trata de Simón Rodríguez Lasso, canónigo de la Catedral de Ciudad-Rodrigo, secretario de la Sociedad Económica de Amigos del País Civitatense y rector del Colegio de los Españoles en Bolonia, y Ramón Pascual Díez, canónigo de la sede mirobrigense, académico de honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y autor del arte de hacer el estuco jaspeado o de imitar los jaspes a poca costa, obra que sirvió para la difusión de esta técnica y que situó a la Sociedad Económica de Ciudad-Rodrigo en un espacio vanguardista como impulsora de dicho tratado. Las sociedades económicas de amigos del país, uno de los elementos sobre los que pivotaron los ideales ilustrados, nacieron gracias a la convergencia de la iniciativa pública y privada. Para la monarquía eran instituciones que colaborarían con la regeneración cultural, económica y política del país, teniendo como piedra angular la educación. La primera de ellas, la vascongada, tiene su origen en las tertulias de Azcoitia, reglamentadas ya en 1748, y adquiere el carácter de sociedad en 1764. En 1775 se crea la Sociedad Económica Matritense y en los siguientes 11 años se fundaron en España 45 sociedades. La fe que se puso en ellas no se correspondió con los resultados obtenidos, quizá porque las expectativas estaban llenas de buenas intenciones pero de poco compromiso. Se pensó que las sociedades terminarían con los males del país, logrando acabar con la ociosidad, utilizando nuevos métodos de enseñanza, mejorando la productividad, implementando la comercialización y sirviendo como vía de progreso del pensamiento ilustrado. Pero la realidad se impuso y en 1786 comenzó la decadencia, cuyas principales causas fueron la falta de preparación de sus miembros y la dotación económica insuficiente. No obstante, no se les puede negar el mérito que tuvieron en su momento, favorecieron, aunque fuese tímidamente, el progreso de la nación y sirvieron de punto de apoyo para las políticas reformistas. En el caso de Ciudad-Rodrigo hay varios puntos a tener en cuenta. Los acontecimientos históricos que se vivieron en el ámbito mirobrigense, tanto en la ciudad como en su diócesis a lo largo de la segunda mitad del siglo XVII y primeros años del siglo XVIII, la guerra de secesión con Portugal y la de sucesión al trono de España, hicieron que poblaciones enteras quedaran materialmente arrasadas, hecho que vendría a explicar el estado de postración en que quedó la zona y la demora que se advierte en la recuperación de su patrimonio arquitectónico. Pero la actividad edilicia experimentará durante la segunda mitad del 700 uno de los periodos constructivos más activos de toda su historia, alentado sobre todo por las autoridades municipales y eclesiásticas, y en cierta medida por las necesidades generadas por los desastres producidos por el famoso terremoto de Lisboa, acaecido el 1 de noviembre de 1755, y que fue utilizado en ciertas ocasiones como pretexto para abordar toda una serie de intervenciones marcadas por el cambio estético y que en otras circunstancias hubieran sido muy difíciles de justificar, sobre todo desde el punto de vista económico. Este momento de evidente recuperación demográfica y económica vino acompañado de un interesante resurgir de la actividad cultural e intelectual a partir de las cátedras, entre otras, de gramática, moral, dialéctica, artes o metafísica, a cargo del Seminario Conciliar y de los conventos de agustinos calzados y franciscanos. Fiel reflejo de la situación que se vivía en la ciudad fue la creación, impulsada por un grupo de intelectuales que aquí residía, de la Sociedad Económica de Amigos del País de Ciudad-Rodrigo, cuyos estatutos, previa solicitud al Consejo de Castilla el 14 de abril de 1780, fueron aprobados por Real Cédula expedida el 27 de noviembre de 1781, teniendo lugar la primera junta pública el 5 de enero de 1782. Al final del tomo 12 de su viaje de España, Antonio Pons afirma que no quiere dejar pasar la oportunidad de dedicarle unas páginas a Ciudad-Rodrigo, ya que ha adquirido noticias de dicho territorio de mano de uno de sus amigos, persona instruida, celosa y de muy confianza.
Ese amigo no es otro que Simón Rodríguez Lasso, único corresponsal que aparece en la primera edición, de 1783, y figura fundamental para conseguir que la capital mirobrigense se colocara en el foco de las reformas ilustradas. Su paso por la Universidad de Salamanca le sirvió para obtener los bachilleratos de cánones y de leyes, hasta que en 1773 es admitido en el Real Colegio de España de Bolonia, del que llegará a ser rector. Su estancia como estudiante fue breve pero prolífica, puesto que de allí partió con el título de doctor en cánones y canónigo maestrescuela de Ciudad Rodrigo. Su implicación en el territorio civitatense se muestra especialmente en el entusiasmo con el que afrontó el cargo de secretario de la Sociedad Económica. Fue impulsor de enseñanzas públicas, especialmente del dibujo, y le proporcionaba dinamismo, como se puede comprobar a través de la correspondencia de publicaciones que enviaba a otras sociedades españolas. Fue elegido como académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y de honor en la de Bellas Artes de San Fernando, logrando que desde la corte se tuviera en cuenta un lugar periférico como era la apartada Ciudad Rodrigo. El texto que envía Ponz lo conforman apenas 7 páginas en las que da cuenta de los principales espacios artísticos que pueblan la ciudad, y poniendo de manifiesto sus ideas ilustradas, contrarias al gusto barroco. La mayor parte de los retablos son ridículos en el artificio, o, en las iglesias de San Agustín y San Francisco, se ven entre mucha talla disparatada y sin arte algunas cosas buenas. En la segunda edición de este tomo, publicado en 1788, se elimina el comentario correspondiente a la custodia de la catedral que hace Simón Rodríguez Lasso en 1783, y se incluye otra carta, mucho más extensa en descripciones y valoraciones, perteneciente a Ramón Pascual Díez, que no solo fue autor del arte de hacer el estuco jaspeado o de imitar los jaspes, sino que se encargó de la sustitución del trascoro de la catedral. Se convierte así Ciudad Rodrigo en un magnífico ejemplo de los cambios tan drásticos que se estaban llevando a cabo desde la academia en lo concerniente a la retablística y al panorama edilicio en sí. Podemos afirmar que el arte del estuco se enmarca dentro del ideario de las Reales Órdenes de 1777, tanto es así que en 1787 se abre una escuela gratuita para la enseñanza del estuco. Diversas obras de las que allí se fabricaron se hicieron llegar a Floridablanca, quien reclamó a Pascual Díez que se trasladara a Madrid con el fin de asentarse allí, llegando a impartir un curso de estucos y jaspes en 1792 en la propia academia. Su llegada hacia Rodrigo la realiza de la mano del obispo Cuadrillero y Mota, uno de los más inquietos prelados que pasaron por esta diócesis, cuyos designios rigió entre 1763 y 1777. Hagamos un breve recorrido siguiendo sus palabras. La construcción de nuestra catedral es fuerte y sencilla, toda de piedras sillares, y su figura de cruz latina, con 3 puertas, 2 en el crucero y una a sus pies, entrando por el cuerpo bajo de la nueva torre edificada en el medio de la fachada. No pierde oportunidad de hacer una crítica a la escultura gótica cuando afirma que, entrando por la puerta del Perdono de la torre, que ya usted nombra, se encuentra el pórtico, y alrededor de un arco multitud de figuras del Nuevo y Viejo Testamento, pero de muy fea escultura. Del trascoro dice lo siguiente: el retablo del trascoro era de aquellos que usted tan justamente abomina. Lo mandó quitar el cabildo el año pasado, encargándole a este su amigo idease otro de gusto serio como la iglesia merece. Yo, que estoy a matar con los Churriguera, lo eché abajo, y formado mi plan se llevó a efecto el nuevo retablo ejecutado de estuco con imitación a diferentes mármoles de mezcla. Afirma de la capilla del Pilar que, teniendo en cuenta que su artífice cometió varias nulidades y que en la decoración hizo ver que no le era desagradable la secta de los Churriguera, es probable que se remedie demoliéndola o quitándole las fealdades, algo que finalmente nunca se hizo. Pascual Díez se extiende en su descripción del seminario conciliar mucho más que el corresponsal anterior, algo normal teniendo en cuenta que su fundador es el obispo Cuadrillero. Esta obra, de Juan de Sagarbinaga, es digna de alabanza para Pascual, quien afirma sobre la iglesia que es de buena arquitectura y sencilla, según el orden dórico, toda de bóveda de media naranja. El altar mayor es de orden compuesto y mi primer ensayo en el estuco. Sin duda alguna, el espacio que recibe mayores alabanzas por parte de ambos corresponsales es la capilla de Cerralbo. Toda ella es de piedras sillares por dentro y por fuera, y lo mismo la bóveda y cúpula. Consta de nave con crucero exactamente arreglada al orden jónico, como lo es en el exterior al dórico. De suerte que a mi entender no se puede pedir obra más juiciosa en el arte, y hasta el pavimento compuesto de piedras blancas y negras está trabajado con gracia particular. No podemos dejar pasar el Monasterio de la Caridad, a pesar de que solo lo nombre Simón Rodríguez Lasso. De él dice:
El convento de padres premostratenses, distante de la ciudad 3/4 de legua, obra considerable de sillería con su cúpula, lo empezó un individuo de esta casa llamado Francisco Martín en 1590, y lo acabó el año pasado, es a saber, crucero y capilla mayor, don Juan de Sagarbinaga. El claustro es magnífico, con galería alta y baja. Logra este monasterio de un sitio delicioso inmediato al río. Tristemente, la ruina se ha apoderado de él. En definitiva, hemos podido comprobar cómo una capital como Ciudad Rodrigo, alejada de la corte, se convirtió en un magnífico ejemplo de las reformas y cambios, tanto artísticos como culturales, que se estaban llevando a cabo desde el movimiento ilustrado. A pesar de la distancia, el empeño de los eruditos civitatenses consiguió que Miró Virga fuera un claro ejemplo de ese siglo de las luces que fue el siglo XVIII.